¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de aplicaciones de congruencia. En esta parte del curso vamos a estudiar unos teoremas en la cual vamos a ver qué características y condiciones se cumplen en cada uno de ellos. ¿Sí? Empecemos. A ver, jóvenes, teorema de la bisectriz interior. Observamos por acá. Tenemos el ángulo AOB, trazamos este rayo AOB de manera que ese rayito sea bisectriz de ese ángulo. Chicos, si nosotros realizamos el siguiente trazo, mira. Desde este punto P trazamos la distancia, las perpendiculares a esos lados adyacentes. Perpendicular por acá, perpendicular por acá. Se entiende lo siguiente, muchachos. Que la medida de estos dos segmentos tienen que ser iguales. Si esto vale A, eso también tiene que ser A. Tener en consideración lo siguiente, que la longitud de BO tiene que ser igual a la longitud de AO. Si esto vale puntito, eso también tendría que ser puntito. Si esto vale B, eso también ¿cuánto tendría que ser? B. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que la longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de PA. La longitud de BO tiene que ser igual a la longitud de AO. Muchachos, fácil de demostrar por lo siguiente. Alfa 90. Tú por acá considérale este angulito. Angulito beta. Alfa 90. Considérale por acá. Angulito beta. Si tú dices que este segmento OP fuera tronquito, podríamos decir lo siguiente, mira, dos triángulos en donde veo alfa tronquito beta, son congruentes, ¿sí o no? Por lo tanto, si a alfa se le pone A alfa también que se le pone A. Si a beta se le pone B, a beta también ¿quién se le debe poner? B. Y ahí está, muchachos. Eso es lo que se cumple en el teorema de la bisectriz. A ver, jóvenes, teorema de la mediatriz. Mira, debemos tener en cuenta que la mediatriz era aquella recta que cortaba a un segmento de forma perpendicular en su punto medio. ¿De acuerdo? Muchachos, aquí se cumple lo siguiente. Vamos a tomar el punto Q, de manera que Q pertenece a esa mediatriz, a la recta, y vamos a trazar la distancia de este extremo del segmento con ese punto Q. Va a ser la misma distancia que voy a trazar de ese punto Q al otro extremo de dicho segmento. Quiere decir lo siguiente, que la longitud de esos segmentitos tienen que ser iguales. Si eso es puntito, eso también tiene que ser puntito. ¿Estás tú de acuerdo que acá observas un triángulo isósceles? En donde si este angulito de aquí fuera alfa, eso también ¿qué tendría que ser? Alfa. Por acá 90. Alfa 90, vamos a ponerle este angulito teta. Alfa 90, este angulito también ¿qué tendría que ser? Teta. Entonces yo puedo observar lo siguiente. Vamos a ponerle este puntito M. Que QM viene a ser una altura, una bisectriz y una mediana, ¿sí o no? Entonces tenemos que la longitud de AQ tiene que ser igual a la longitud de QB. Muchachos, a manera de observación, si tú tienes un triángulo isósceles y tú trazas una alturita, se tiene que esa altura es mediana. Adicional, siendo un triángulo isósceles, también que tiene que ser una bisectriz. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar de eso. Altura, mediana y bisectriz. Claro, bisectriz interior, ¿no? Listo, muchachos. A ver, jóvenes, teorema de la base media. Tenemos un triangulito ABC, de manera que en el lado AB ubicamos ese punto medio M. Si es punto medio, si a M vale 2 rayitas, MB también tendría que ser 2 rayitas. De la misma forma por acá en el lado BC, ubicamos el punto medio N, de manera que si BN vale bolita, NC también tendría que ser bolita. Unimos esos puntos medios, los unimos por acá. Chicos, ese segmento MN será mi base media. Y se cumple lo siguiente. Se cumple que el segmento MN tiene que ser paralelo con el lado AC del triángulo. ¿De acuerdo? Y
que la longitud de ese segmento MN tiene que ser igual a la longitud de AC, pero sobre 2. Quiere decir que si AC fuera 2 veces A, la longitud de MN, ¿cuánto tendría que ser? A. O de forma inversa, ¿no? Si MN vale A, AC, ¿cuánto tendría que ser? 2 veces A. Ahí está, muchachos, teorema de la base media. A ver, muchachos, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, o también conocido como teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Chicos, observando ese nombre, si hablamos de hipotenusa, necesito tener un triángulo rectángulo. Chicos, desde este vértice B vamos a trazar nuestra mediana. De manera que toca a este ladito AC en el punto M. Mediana. Muchachos, si es mediana, ¿estás de acuerdo que divide a este lado AC en dos partes iguales? Quiere decir que si esto mide A, MC también ¿cuánto tendría que ser? A. El teorema de la mediana te dice lo siguiente. Si AM vale A, MC vale A, la longitud de BM también tiene que ser A. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la medida de AM, longitud de AM, es igual a la longitud de MC y también es igual a la longitud de BM. Ahí está, muchachos. Pasemos a los problemas de resolviendo en clase. El problema número 1 dice lo siguiente. Calcula el valor de X si la recta L1 es mediatriz del segmento AB y la recta L2 es mediatriz del segmento BC. Muchachos, debo recordar lo siguiente. En la parte de la teoría, teorema de la mediatriz era aquella recta que corta de forma perpendicular a un segmento y pasa por su punto medio. Quiere decir que si este segmento vale puntito, eso también es puntito. Corta de forma perpendicular. Quiere decir que al intersectarse se genera un ángulo de 90 grados. Y muchachos, este segmentito AB tiene que ser igual a ese segmentito BC. Chicos, en el gráfico, observa que L1 es mediatriz del segmento AB. Corta y al intersectarse se genera un ángulo de 90 grados. Más aún, estos dos segmentos son iguales, ¿sí o no? Y la longitud de ellos dos también como tienen que ser iguales. Quiere decir que si por aquí AD vale 2 rayitas, la longitud de DB también tiene que ser 2 rayitas. De igual forma por acá, mediatriz, ángulo de 90 grados. La longitud de esos dos segmentos también tienen que ser iguales. Quiere decir, si EB vale puntito, ese tendría que ser puntito. Muchachos, ahora enfócate en ese triángulo. En el triángulo ADB. ¿Estás tú de acuerdo que ese es un triángulo isósceles, sí o no? En donde, si esto es 72, este angulito también que tendría que ser 72. Listo. En el triángulo BC, dos lados iguales, también es un triángulo isósceles. Si ese es 64, este angulito también ¿cuánto tendría que ser? 64. ¿Y estás de acuerdo que la suma de esos tres ángulos equivale a la media vuelta? 72 más x más 64, eso es igual a 180. Sumamos por acá entonces, mira, x más 72 más 64, eso tiene que ser igual a 180. Tendremos por acá x más 72 más 64, eso sería 136 y eso es igual a 180. 136 pasa restando, el valor de x tiene que ser igual a 44. Así de simple, muchachos, el problemita número 1. Sigamos con el problema número 2. Mencionan, calcula x más y de acuerdo al gráfico. Chicos, quiero que observes lo siguiente. Mira, OA, ¿estás de acuerdo que eso es una bisectriz, sí o no? ¿Qué es lo que voy a aplicar aquí? Teorema de la bisectriz. ¿Qué te decía el teorema de la bisectriz? Si AB vale puntito, AC también ¿qué tiene que ser? Puntito. Si BO vale culebrita, CO también ¿qué cosa tendría que ser? Culebrita. Entonces afirma lo siguiente, mira, puntito, puntito. Quiere decir que 2x menos 7 debe ser igual a x más 1. Colocas por acá. 2x menos 7 tiene que ser igual a x más 1. X pasa a restar 2x menos x, eso te da x. 7 pasa a sumar 7 más 1, eso resulta 8. Ya tenemos el valor de x, ahora falta el valor de y. Culebrita, culebrita. 3y más 2, y más 12, tienen que ser iguales. Digo entonces por acá que 3y más 2 tiene que ser igual a y más 12.
y pasa a restar 3y menos y, eso resulta 2 veces y. 2 pasa a restar 12 menos 2, eso resulta 10. 2 pasa a dividir, el valor de y tiene que ser igual a 5. ¿Qué es lo que te está pidiendo el problema? La suma de ellos dos. Entonces digo, por lo tanto, la suma de x más y será 8 más 5. Tu respuesta tiene que ser igual a 13. Problema número 3 dice lo siguiente. En el gráfico AM es igual a MC, hallar el valor de x. Jóvenes, mira, si te dicen que AM es igual a MC, yo puedo decir, si AM vale puntito, MC también tendría que ser puntito. Muchachos, observa lo siguiente. Observa AC. Por aquí hay una recta perpendicular a AC. Y es más, esa recta está pasando por el punto medio de AC. Yo puedo afirmar entonces que esta recta es mediatriz de AC. Chicos, lo que voy a hacer será realizar el siguiente trazo. Mira, vamos a trazar de esta manera y unir esos dos puntos. Muchachos, teorema de la mediatriz. Segmentos iguales. Por acá también tengo segmentos iguales. Culebrita y culebrita. De manera que, ¿culebrita cuánto vale? L. Quiere decir que por aquí, eso también cuánto tendría que ser? L. Colocamos por acá, longitud de ese segmento tiene que ser L. Profe, ¿en qué me ayuda eso? Mira, observa lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que en el triangulito, vamos a ponerle por acá puntito P, en el triángulo APC, L a la izquierda, L a la derecha, eso es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces digo, si este angulito de aquí es X, necesariamente ese angulito también que tendría que ser X. Ahora observa este triángulo que estoy pintando, mira. Este triangulito. ¿Estás tú de acuerdo que L y L, dos lados iguales? Este triangulito también es isósceles. En donde si este angulito vale 80, este angulito también ¿cuánto tendría que ser? 80 grados. Muchachos, ¿estás de acuerdo que la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa resulta? El ángulo externo. Suma de dos internos resulta el ángulo externo. Entonces, digo lo siguiente, que la suma de x más x tiene que ser igual a 80 grados. X más x, 2x, es igual a 80. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 40 graditos. Ahí está, jóvenes, problema número 3. Problema número 4 dice lo siguiente. Calcula el valor de x si M y N son puntos medios. Debes observar por aquí, en el triángulo grandote ABC, M es punto medio de este ladito AB. De manera que si por aquí MB vale culebrita, AM también tendría que ser culebrita. Análogamente por acá, en el ladito ABC, si N es punto medio, si BN vale 1, 2, 3, 4 bolitas, la longitud de NC también tiene que ser 1, 2, 3, 4 bolitas. Profe, ¿para qué hago eso? Observa lo siguiente. Vamos a trazar MN de esta manera. Chicos, el triángulo grandote con MN lo copiamos acá en esta nubecita. Por aquí, culebrita, culebrita, 1, 2, 3, 4 bolitas, 1, 2, 3, 4 bolitas. Muchachos, teorema de la base media, ¿sí o no? Te dicen que la base, ¿cuánto es? 32. AC es igual a 32. Por la teoría, MN tiene que ser la mitad, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la mitad? 16. Quiere decir, por base media en el triángulo ABC, la longitud de MN tiene que ser igual a 16. Colocamos entonces. Teorema de la base media en el triángulo ABC, la longitud de MN tiene que ser igual a 16. Ahora, muchachos, enfócate en ese triangulito que voy a pintar. Mira, en ese triangulito. En el triangulito NPM. Un triangulito que está volteado. Puntos medios. También puedo aplicar base media. 2x es la base media. MN es la base de ese triángulo. Chicos, digo lo siguiente. Si eso es 2x, la base tiene que ser el doble. ¿Cuánto es el doble de 2x? Correcto. La longitud de MN también tendría que ser igual a 4x. Entonces, por teorema de la base media
en el triángulo NPM, la longitud de MN tiene que ser igual a 4x. Pero tú observas que ellos dos son iguales, ¿sí o no? Entonces digo, 4x tiene que ser igual a 16, 4 pasa a dividir, el valor de x tiene que ser igual a 4. Ahí está, jóvenes, problema número 4. Pasamos a ver el problema número 5 y dice lo siguiente. En el gráfico AM es igual a MC, yo puedo decir lo siguiente entonces, que si AM vale culebrita, MC también tendría que ser culebrita. Luego te dicen, EB es igual a 9, longitud de EB es igual a 9, te piden calcular la longitud de AC. Quiero que observes lo siguiente. Observa el triángulo rectángulo ABC. ¿Estás tú de acuerdo que BM es mediana de este triangulito, sí o no? Mediana relativa a la hipotenusa. Mediana relativa a la hipotenusa te decía lo siguiente, que si AM es igual a MC, también tiene que ser igual a BM, o sea, que BM también tiene que ser culebrita. Entonces tenemos lo siguiente, por teorema de mediana relativa a la hipotenusa, la longitud de AM es igual a la longitud de MC, y eso tiene que ser igual a la longitud de BM. Listo. Muchachos, ahora quiero que te enfoques en este triangulito que voy a pintar. Mira, por aquí. En este triangulito EBM. ¿Tú estás de acuerdo que en ese triangulito, teta por aquí, teta por acá, ese es un triángulo isósceles? A teta se le pone culebrita, a teta también, ¿quién se le debe poner? Culebrita. Chicos, entonces encuentro que culebrita, ¿cuánto vale? 9. Quiere decir, por aquí también vale culebrita, esto vale 9. Por aquí vale culebrita, esto vale 9. Eso también es culebrita, también tiene que ser 9. ¿Qué es lo que te pide el problema? La longitud de AC. Y eso será 9 más 9. Longitud de AC tiene que ser igual a 18. Ahí está, jóvenes, problema 5. Jóvenes, veamos el problema número 6. Dice lo siguiente. Calcula la longitud de AH. Si AC es igual a 4 metros, coloco por acá. Longitud de AC tiene que ser igual a 4 metros. Chicos, quiero que observes lo siguiente. En un triángulo rectángulo, si tú tienes por aquí un ángulo agudo alfa, ¿estás de acuerdo que el otro ángulo agudo tiene que ser el complemento? O sea, 90 menos alfa. Eso vamos a aplicar en este triángulo rectángulo BEH. Quiere decir, tengo por aquí teta, esto es 90, este otro ángulo agudo tiene que ser 90 menos teta. Teta 90, 90 menos teta. De igual forma en el triángulo rectángulo BAC, teta 90, este angulito tiene que ser 90 menos teta. Muchachos, por ángulos opuestos por el vértice, si eso es 90 menos teta, ese angulito también tiene que ser 90 menos teta. Observa este triangulito que estoy pintando. Mira, triángulo HAC. 90 menos teta, 90 menos teta. Quiere decir que si AC vale puntito, AH también tiene que ser puntito. Entonces, observo que ese triangulito es un triángulo isósceles. El triángulo AHC es un triángulo isósceles. Listo. Si es isósceles, si puntito vale 4, te pregunto, ¿cuánto es la longitud de AH? También 4. Por lo tanto, longitud de AH es igual a 4 metros. Ahí está, jóvenes, el problema número 6.